Empezamos con la siguiente ponencia. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a UNAF y a Mundo Cooperante la invitación que han hecho al Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas que dirijo para que estemos presentes en estas jornadas y que nos han brindado la oportunidad de presentar a Justo Langonza, que es una gran persona y además es alguien absolutamente involucrado en la temática que se trabaja hoy. Quería sencillamente comentar que empezamos una fructífera relación entre el Centro de Acogida a Refugiados y la UNAF el año pasado, por una feliz coincidencia al contar con nosotros, en nuestro equipo, con una persona que estaba relacionada con UNAF, y empezamos a trabajar sobre los temas de sexualidad de inmigrantes y en concreto sobre mutilación, prevención de mutilación genital femenina. Es algo que en nuestro caso siempre había sido muy silencioso, no se había trabajado a un nivel grupal, ni con los técnicos ni con nuestras residentes y con nuestros residentes. Resultó francamente fructífero. Se hicieron dos convocatorias importantes, una externa hacia los técnicos del centro y instituciones que trabajan en Alcobendas en coordinación con el CAR, y otra interna para nuestros residentes hombres y mujeres. Creó una gran expectación y tanto fue así que tuvimos una sorprendente presencia de miembros de la Policía Nacional y local, aparte de, por supuesto, de los servicios sociales y de salud del Ayuntamiento y de la zona de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Esperamos poder repetir la experiencia porque fue realmente interesante y sobre todo porque abrió una nueva vía de trabajo y de intervención, que en los momentos que corren no es fácil encontrar nuevas vías, y la verdad es que nos resultó muy satisfactorio y muy gratificante. Bueno, pues por otra parte, lo que me toca es sobre todo presentar a Justo Langonza. No le quiero robar tiempo, tiene un currículum impresionante. Yo creo que todos y todas podéis verlo en cualquiera de las múltiples apariciones que tiene, por ejemplo, en Internet. Pero sí quería destacar algunos rasgos de él, porque me han parecido importantes. Es un espléndido arabista, africanista e islamólogo, que además tiene la gran virtud de haber vivido y trabajado mucho en África como miembro de la Sociedad de Misioneros de África y muy conocidos como Padres Blancos. Es diplomado y licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por el Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas, el ISAI de Roma. Es doctor en Lenguas y Culturas Africanas, con especialización en Islam y Lengua Swahili, por la Universidad de Londres. Es máster en Filosofía de la misma rama, profesor de Estudios Islámicos y Lengua Árabe, rector y presidente del ISAI en su momento y actual rector emérito de este instituto. Otra de las grandes cualidades que tiene es que es un tremendo políglota, habla un montón de lenguas muy bien, el español, el inglés, el italiano, el árabe y el swahili. Y además es estudioso de otras 13 lenguas más, con lo cual, desde luego, es impresionante. Ha impartido muchísimos cursos, además, en diversos idiomas. Ha participado en múltiples debates, conferencias y simposios y trabajos y encuentros en escuelas de negocios, ayuntamientos, fundaciones y prestigiosas universidades de todo el mundo. Otra parte importante de su actividad la ha dedicado a realizar importantes e interesantes investigaciones y estudios en el campo del Islam, los movimientos islámicos y las sociedades musulmanas en 40 países de todo el mundo. Es, como podemos ver, un personaje polifacético e inquieto. Le ha llevado a ser editor, escritor y destacado invitado en medios de comunicación. Tiene preparación un diccionario sobre el Islam, varios trabajos sobre Islam contemporáneo, constituciones del mundo musulmán y revoluciones en los países árabes. No para de investigar sobre los movimientos islámicos a escala mundial, las revoluciones islámicas y las cuestiones relativas al diálogo interreligioso e intercultural. Tiene múltiples reconocimientos por esta fecunda labor
entre los que pues, menciono el de embajador de paz por los municipios italianos de Bolívar-Letta y Trani entre 2000 y 2003, la placa al reconocimiento por su contribución al diálogo entre civilizaciones, los de educador mundial y pensadores líderes del mundo por el Centro Internacional de Biografías de Cambridge. En resumen, podemos afirmar que dedica su vida al logro del entendimiento, la educación, la libertad, el diálogo, la paz y el respeto a los derechos humanos. Se entrega con gran intensidad a esta multitud de tareas cada día. Y yo le pregunté por su ponencia de hoy, cuál sería como su eje central. Creo que lo mejor que puedo hacer es pues, leer lo que me contestó en el email. Declara que tiene: tengo horror, detesto, aborrezco la violencia en todas sus formas. La violencia contra las mujeres en nuestras sociedades, en tantas formas y a nivel mundial, ha pasado ya los límites de lo tolerable. Nunca me ha gustado la palabra tolerancia. Quiero dignidad y respeto por lo que las personas son en la esencia de sus propias vidas. Solo con la dignidad, el respeto y la libertad, las sociedades podrán cambiar a mejor, evitando toda discriminación, que es en realidad una forma de violencia. En ese sentido, muchos estados e instituciones merecerían suspenso. Y ya pues, le cedo la palabra a tan fantástico invitado que expondrá la ponencia La mutilación genital femenina, una forma de violencia contra las mujeres. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muy buenos días. Faiza Mohamed, ahlan wa sahlan. A Honorata Karima y a Rebeca, you're very welcome. Un saludo especial a doña Elena, que representa el Ministerio, también a Julia como presidenta de UNAF y a Sergio, que no lo veo. Va a ser padre y se ha ido. Va a ser padre, pues enhorabuena. Y gracias a Flor por la presentación y la generosidad de tus palabras. Tanto UNAF como Mundo Cooperante llevan años siendo un foro innovador de ideas y propuestas, una arena singular para la interacción, el diálogo y, sobre todo, la acción en favor de las mujeres. Es un placer para mí, también motivo de gran honor, participar en estas segundas jornadas que UNAF y Mundo Cooperante han organizado con motivo del Día Internacional de la Mutilación Genital Femenina. Lo han hecho con 3 objetivos bien definidos. El primero, proporcionar información sobre la mutilación genital femenina en España y en el ámbito internacional, tanto a profesionales como a población en general. Segundo, promover la salud sexual entre la población inmigrante, especialmente en aquella susceptible de sufrir o promover la mutilación genital femenina. Y tercero, ofrecer un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre esta realidad, compartiendo pautas y estrategias de prevención y actuación. Y es eso lo que actualmente vamos a hacer. Una observación preliminar: lo que yo tengo el gusto de ofrecerles o de ofreceros esta mañana es fruto de 3 fuentes. En primer lugar, del estudio y darle al codo durante años. En segundo lugar, la experiencia, el trabajo y la investigación de campo, exactamente en 39 países del mundo, que van de Indonesia a Malasia, a China, pasando por los países árabes, los países africanos, la mayor parte de los países europeos, incluidos también países de las Américas como Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Y la tercera fuente es la documentación, la información y la lectura constante, porque la mutilación genital femenina es uno de los crímenes más atroces que actualmente tenemos en el mundo. Y delante de ese crimen hay 3 actitudes. Hay quienes bajan los ojos, se tapan las narices y los oídos y no dicen nada.
Segundo, existe la apatía o la indiferencia de las instituciones, y lo digo con todo el pensar del mundo, de gobiernos y estados. Y en tercer lugar, no hacemos lo suficiente para que 3/4 partes que suman las mujeres de nuestro planeta y que son no solamente un factor, sino la linfa vital de nuestras sociedades, no se les da la suficiente atención ni el suficiente respeto y sobre todo no se subraya la dignidad. Por eso esta jornada no puede ser un mero recuerdo anual que nos deja sabiamente indiferentes a la espera de que algún día pase el vendaval y llegue la bonanza. Este día es una llamada a la conciencia social, un grito de alarma a los gobiernos, una voz de alerta de un grave problema global, un crimen. Es decir, la escandalosa e incalificable violencia de la mutilación femenina, a la que están brutalmente sometidas millones de mujeres en las sociedades contemporáneas. Los millones de víctimas de la mutilación genital femenina piden a alta voz respuestas institucionales, soluciones adecuadas y vías concretas para desarraigarla. Uno desearía que tal día no se celebrara nunca jamás, porque se ha puesto fin a la malsana, bárbara y violenta práctica de la mutilación genital femenina. Pero el camino es arduo y está lleno de obstáculos. La senda es estrecha y peliaguda, la vía dificultosa y llena de trabas y contrariedades. Y de eso yo en primera persona soy tremendamente consciente desde hace más de 30 años. La tradición de la mutilación genital femenina está tan arraigada en muchas sociedades que toda sugestión de cambio o toda insinuación de que es una forma de violencia contra la mujer viene considerada nada menos que como una amenaza directa a la tradición, una acción contra las costumbres, un peligro para la conservación de la identidad de un determinado grupo ancestral. Este es uno de los grandes escollos contra los que hay que luchar y combatir. Hay usos y costumbres que van directamente contra los derechos humanos, la dignidad individual de la mujer, la incolumidad física de la persona. A pesar de que se han venido haciendo desde el pasado y perpetuando en el tiempo, como si fuera la cosa más normal, digna y decente del mundo. Pero llega un momento en que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No se puede favorecer, defender o permanecer indiferente ante la mutilación genital femenina, argumentando que es parte de una tradición legendaria e histórica. Hubo un tiempo en que la esclavitud, la trata y el comercio de seres humanos había entrado en las redes del comercio internacional. El tráfico de seres humanos fue durante siglos la cosa más normal y natural del mundo. Pero llegó un momento en el que se abrieron los ojos y se combatió hasta llegar a su abolición. No solo a causa de las revueltas, rebeliones e insurrecciones, sino porque toda persona estaba embestida de la dignidad humana y no debía, por ningún motivo, ser esclavizada, subyugada, vendida como mercancía o comercializada como si fuera un objeto. Costó muchos años, se hicieron muchos esfuerzos y hubo muchas dificultades. Pero al final, la esclavitud fue oficialmente abolida, aunque se tardaron años en ver que realmente ya no se practicaba la trata de seres humanos. Sabemos que han brotado nuevas esclavitudes, formas recientes de subyugación, de trata de seres humanos, y quizás hay que enfocar de nuevo el problema poniendo la dignidad de la persona, y en este caso de la mujer, como el eje central de toda sociedad.
Combatir la mutilación genital femenina ha sido siempre difícil y lo seguirá siendo. Pero no hay otra alternativa excepto aquella de llamar a las cosas por su nombre para seguidamente afirmar con más fuerza la dignidad de la mujer como foco luminoso en toda sociedad, con igualdad de libertades civiles y con los mismos derechos humanos. En este campo nos encontramos con otra gran dificultad: la falta de igualdad en materia de derechos entre los hombres y las mujeres. El hombre y la mujer no tienen igualdad de derechos en las sociedades musulmanas, tanto en el orden jurídico familiar como en el campo de la propiedad y de la herencia. Por lo tanto, en las sociedades musulmanas en las que se practica la mutilación genital femenina, resulta más complicada y difícil la tarea de controlarla, combatirla y erradicarla. En ese sentido, un ejemplo y una práctica habitual nos pueden ayudar a entender la forma como una determinada religión, en este caso el Islam, se ha entroncado, enlazado y engranado dentro de las tradiciones locales. Entre muchas de las jóvenes somalíes que viven en los países europeos, la práctica de la mutilación genital femenina no es infrecuente. El argumento que se pone encima de la mesa para defender tal práctica viene definido con una sola palabra: la llaman sunna, es decir, es parte de la tradición musulmana. El término sunna es la palabra técnica que significa la tradición profética de Mahoma. La tradición musulmana del profeta constituye una de las fuentes primordiales de la ley islámica o la sharia. Por lo tanto, es significativo que entre las mujeres somalíes en Europa se utilice esa palabra técnica en referencia a la mutilación genital femenina. También la utilizan en otros países de mayoría musulmana, como son Malasia, Indonesia y Egipto. Uno de los argumentos que se escuchan en sociedades musulmanas es el siguiente: la mutilación genital femenina es la mejor terapia para domar el carácter arisco y rebelde de las niñas. De esa forma se someten mejor a sus maridos. Uno de los famosos llamados imams del Islam, con el nombre de Ahmed ibn Hanbal, se refiere a Mahoma cuando dice que la circuncisión es una ley para los hombres y las mujeres. El jeque de la Universidad del Azhar, Mohammed Said Tantawi, que murió hace unos meses, llamaba la circuncisión una laudable práctica que honoraba a las mujeres. Sin comentar. El gobierno de Egipto trató de suprimir la mutilación genital femenina en 1996, pero al año siguiente, en el 97, un tribunal egipcio declaró ilegal la prohibición debido a la presión mediática de jeques, imames y líderes religiosos. Estos defendieron la práctica de la mutilación genital femenina diciendo que se basaba en enseñanzas islámicas. Sin embargo, conviene recordar que no concuerdan las opiniones de los expertos musulmanes. Para algunos es parte de la ley islámica, mientras que para otros no es parte de la religión musulmana. Lo único que ha hecho el Islam es adoptar una práctica que ya existía con anterioridad. Algunos psicólogos, analistas y médicos dicen que la mutilación genital femenina en sociedades musulmanas refuerza las estructuras de género y supedita la voluntad sexual de la mujer a los dictámenes del hombre, sin hablar de los efectos en la vida sexual femenina. Estoy convencido personalmente desde hace muchos años de que la educación y el progreso, el desarrollo y la dignidad de la mujer son una de las piezas claves y fundamentales en la construcción de nuestras sociedades modernas y, por lo tanto, en la abolición de la mutilación genital femenina, sin olvidar
que esa práctica es también la práctica de la educación, el progreso, el desarrollo, la senda regia y fundamental para solucionar muchos de los problemas y afrontar muchos de los retos de nuestro tiempo. No hay ser humano, hombre o mujer, que no aspire a ver su libertad respetada, sus derechos tomados en consideración y, sobre todo, su dignidad personal profundamente reconocida. Basta otear el horizonte de nuestras sociedades en cualquier paraje, lugar o rincón del mundo, bien sea ciudad o barrio, pueblo o aldea, para percatarse de un hecho incontestable. Son las mujeres las que llevan el peso más grande de nuestras sociedades. No porque sean más numerosas en los censos nacionales, sino porque, analizando su aportación concreta, real y tangible, a nivel doméstico, social y económico, las mujeres cubren más espacios de responsabilidad en los diferentes espacios de la vida. No ocupan, sin embargo, las responsabilidades que deberían tener a nivel institucional y político, porque es en los parlamentos nacionales y asambleas populares donde se discuten y votan las leyes. ¿Cuándo tendremos una ley que prohíba la mutilación genital femenina en todos los estados del mundo? ¿Y cuándo veremos que ese crimen horrendo, horrible y abominable es perseguido legalmente? Las Naciones Unidas ya han condenado esa práctica el 20 de diciembre del 2012. Ahora toca a todos los miembros de las Naciones Unidas aplicar las decisiones tomadas en el mayor y más representativo organismo mundial. Vivimos en una época en la que abundan las leyes, se multiplican las normas y crecen las reuniones. Aumentan los organismos, proliferan los comités, nacen nuevas legislaciones. Uno se hace la pregunta obvia: ¿necesitamos realmente todo ese organigrama para gestionar los problemas sociales y hacer frente a los desafíos de nuestras sociedades contemporáneas, como son las cuestiones de la mutilación genital femenina? Todo ello da la sensación de que progresamos en la buena dirección. Sin embargo, a veces convendría preguntarse si realmente la dignidad inviolable de la persona humana es la prioridad de toda sociedad. Ocurre con frecuencia que la dignidad individual es pisoteada de mil maneras, y sobre todo, la dignidad individual de la mujer. Esa dignidad acaba en la cuneta, se coloca en la periferia de la sociedad, está relegada a un segundo plano o sencillamente no cuenta para nada a la hora de la verdad. Flor me recuerda que tengo 10 minutos a mi disposición y espero acabar en tiempo oportuno y puntual. Se habla mucho de derechos humanos y no faltan en ese sentido declaraciones por parte de organismos nacionales e internacionales. Y eso está muy bien junto con la denuncia de las violaciones en materia de derechos humanos. Pero uno se pregunta si la cuestión espinosa de la mutilación genital femenina no estará abandonada a su propia suerte. Nadie niega los denodados esfuerzos que muchas asociaciones, movimientos, organismos y grupos especializados realizan para informar, asesorar, educar y combatir los horrores de la mutilación genital femenina. Nadie niega que se ha avanzado mucho y quizás estas segundas jornadas sean una muestra, no solo del interés general, sino también de la preocupación creciente por prohibir y desarraigar una práctica
vejatoria, abominable, opresiva y violenta contra las mujeres. Pero a esa visión optimista de la sociedad hay que añadir los hechos incontestables de la cruda y dura realidad en la que viven millones de mujeres. A la pobreza, miseria e indigencia se añade el estigma de la violencia en todo ese horrendo abanico de sus múltiples manifestaciones. Entre todas ellas, la mutilación genital femenina es la más atroz y dolorosa, la más triste y humillante, la más deplorable y vergonzosa. Tiene los efectos de la esclavitud, ya que subyuga y esclaviza a la mujer, hiere su dignidad, maltrata su libertad y pisotea sus derechos. No valen la broza de los pseudo-argumentos de tipo cultural, ni el disfraz de las referencias de natura religiosa, ni las reminiscencias oxidadas de las tradiciones locales. La mutilación genital femenina es una calamidad humana, es un crimen, es violencia directa contra la mujer, un atropello contra su dignidad. No recuerdo jamás haber oído que la mujer sometida a tal horrenda y pavorosa práctica lo hacía de buen grado, por propia voluntad o con una sonrisa en la cara. Bien al contrario, la mutilación genital femenina despierta profunda ansiedad, horroriza, espanta a la mujer, humilla y siembra el pánico en el alma de las mujeres. Esa es la cruda y desnuda realidad por la que pasan millones de mujeres en las sociedades contemporáneas, mientras nosotros nos hemos reunido para estas segundas jornadas. A todos nos gustaría que este Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina fuese un recuerdo de un pasado que nunca más volverá a ser realidad. Sin embargo, debemos recordar, con profundo sentimiento de amargura, disgusto y estupor, el hecho horroroso de que millones de mujeres en tantos países del mundo están siendo sometidas a diario a la indigna y brutal práctica de la mutilación genital femenina. Quizás solamente la palabra barbarie podría definir de alguna manera esa práctica malsana y desalmada. Me atrevo a afirmar que no basta ese término para descubrir el sufrimiento, percibir la humillación y englobar la angustia de tantas mujeres totalmente indefensas ante una práctica abominable. Porque lo que está en juego no son los usos, costumbres y tradiciones de una determinada sociedad, sino la dignidad sacrosanta e inviolable de la mujer. Pretender defender y demostrar la mutilación genital femenina bajo el punto de vista del respeto por las culturas es sencillamente desvirtuar, falsear y manipular el sentido de la cultura, de la religión, de las civilizaciones y de la historia. La dignidad de la persona humana es la columna vertebral, la espina dorsal, el alma invisible de toda sociedad humana. Remover todos los obstáculos, allanar las dificultades y afrontar los retos para que siempre aflore la dignidad individual de la mujer supone volver constantemente a lo esencial sin jamás perderlo de vista. Por eso esta jornada no puede ser un mero recuerdo que nos deja indiferentes, sino una toma de conciencia de un grave problema global, a saber, la violencia escandalosa e incalificable a la que están sometidas millones de mujeres en nuestras sociedades contemporáneas. La mutilación genital femenina pide a voz en grito respuestas institucionales, soluciones adecuadas y vías concretas para erradicarla, prohibirla y desarraigarla. Está en juego el futuro de millones de mujeres
que en el mundo viven sometidas a una práctica inhumana y violenta. Un poco más de realismo terrenal, sin que los descubrimientos arqueológicos ni las exploraciones del universo despisten nuestra inteligencia, nos distraigan de nuestro planeta y cieguen nuestra mente ante tal crimen. La cita de este año, promovida por UNAF y Mundo Cooperante, crea de nuevo un espacio libre para la palabra y las opiniones, los conceptos y la experiencia, las propuestas, la reflexión y los talleres, para debatir con libertad y dialogar con generosidad, para explorar y descubrir, para afrontar los problemas con rigor y buscar soluciones con honradez, sin jamás cerrar las puertas y cortar puentes, en la defensa audaz y valiente de las mujeres que son víctimas de la violencia, en especial la violencia de la mutilación genital femenina. Es necesario aunar las fuerzas, construir juntos sin prejuicios ni polémicas, edificar juntos, compartiendo la experiencia y el saber. Es mi deseo sincero que estas segundas jornadas sean una brújula veraz y segura que ilumina el camino a seguir, un faro permanente que indica la dirección a tomar en la difícil y peliaguda tarea de la erradicación total de la mutilación genital femenina. Muchas gracias.